¿Cómo están, amables televidentes, radioyentes e internautas? Nuevamente es un gusto saludarles a todos ustedes y qué privilegio para mí estar aquí para compartir otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Donde quiera usted esté, si va manejando un automóvil, pues quiero decirle que nos da mucho gusto que haya escogido Radio Advenimiento para edificar su vida. Maneje con cuidado y recuerde que en casa le esperan. Así que con prudencia, manténgase en el camino y conecte sus pensamientos con Dios mientras trabaja o mientras conduce a donde quiera que vaya. Si usted está en casita, bueno, también nos da mucha alegría que se alimente con estos estudios, con estos mensajes que salen por acá, por Advenimiento TV. O si lo hace por el internet, igualmente, pues nos alegra que podamos llegar hasta donde usted está en cualquier país del mundo. Nos da de verdad mucho gozo que haya elegido acompañarnos. Hoy es miércoles 29 de enero, día de oración y testimonio en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, en la ciudad de Irving, Texas. A todos los hermanos y hermanas de la Iglesia Advenimiento les hago un llamado a que esta noche vengan a la iglesia. Recuerden que el Señor nos espera. Recuerden que el Señor es el que nos invita, no nos invita el hombre. Así que, hermanitos, vengan esta noche, juntémonos, alabemos a Dios, demos testimonios de agradecimiento, elevemos oraciones también por las necesidades. Ojalá que a las 7:30 esta noche en la iglesia de Advenimiento tengamos una buena asistencia ahora. Usted que nos está mirando, pues si quiere venir, será un gusto tenerle con nosotros. ¿Dónde está la iglesia? 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Los miércoles nos reunimos en la capilla del lado este del templo. Así que de esta manera todos los hermanos y hermanas y televidentes y radioyentes están invitados para venir esta noche al servicio de oración y testimonios. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos donde necesitamos buscar más del Señor, acercarnos más a Dios, y este es un buen día para hacerlo, viniendo a congregarse ahora, a estar con el Señor, a estar con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Miren qué cosa más hermosa. Bueno, voy a orar para proceder al estudio de la lección de hoy, no sin antes recordarles la invitación para el sábado de las 9 de la mañana, en la Iglesia de Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de Irving, Texas. Su servidor estará todo el día allí, pero un jovencito es el que le voy a ceder el púlpito para que hable a la ley y al testimonio al pueblo que llegue allí. 13 años tiene el muchacho, pero es contundente para hablar la palabra de Dios. Así que vengan todos los que nos están oyendo, mirando y que iban cerca de Irving, Texas, vengan a la iglesia el sábado y aliméntense con la palabra de este jovencito que estoy seguro Dios lo va a usar poderosamente. Bueno, voy a orar para la lección de hoy. Amado Padre, muchas gracias nuevamente porque prolongas tu misericordia, concedes la vida a cada uno de nosotros y pues siempre lo haces con el propósito de que nosotros te sirvamos y te reconozcamos como el Dios proveedor y sustentador. Este día queremos comenzarlo estudiando las Escrituras, alimentándonos, Señor, con lo que hay en tu palabra en relación con este tema de la gracia que se está tratando en este trimestre. Invitamos tu presencia, tu dirección, que tu Espíritu Santo, Señor, esté a nuestro lado para guiarnos, para impactarnos con aquellas declaraciones que en la palabra hoy pues leamos, como también en el espíritu de profecía. Que tu presencia esté con nosotros desde el principio hasta el final. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ayer nosotros mirábamos lo que hizo la gracia en el apóstol Pablo, cómo esa gracia se reveló en la vida de él. Pero vamos a seguir viendo más. Vamos a comenzar dándole respuesta a una pregunta, siempre en relación con eso que hizo la gracia en Pablo. Y es la pregunta siguiente:
¿a qué tipo de servicio condujo el don de la gracia de Dios al apóstol Pablo? Bueno, vamos a verlo en Efesios, el capítulo 3, versículo 7 al 9. Miren ustedes a qué tipo de servicio condujo el don de la gracia de Dios al apóstol Pablo. Dice así la palabra del Señor: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Miren ustedes a qué tipo de servicio condujo el don de la gracia de Dios al apóstol. Ni más ni menos que al servicio de predicar el evangelio. Dice que el poder de Dios operó para hacer de él un ministro, un servidor, porque un ministro es un servidor. El Espíritu de Dios, el poder de Dios, obró, dice, en él, para hacer de él un ministro. Pero fue, dice, por el don de la gracia de Dios. Por ese don de la gracia de Dios, el poder operó en él y lo convirtió en un ministro. Pero qué humildad también la de Pablo, hermanos. Porque dice, yo, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Qué les parece? Si los santos son pequeños, es decir, son humildes, sencillos, yo soy menos que ellos, dice. Pero a mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada, dice, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es un privilegio, la verdad, que Pablo tuvo de ser el apóstol de los gentiles, de ser el hombre que Dios utilizó para llevar el evangelio a Europa, para salir de las fronteras de Israel, de Jerusalén, e ir a otros lugares a proclamar el mensaje. Pero él dice, yo no soy digno de esto, dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. Pero como el poder por el don de la gracia estaba operando en él, él iba hablando, dice, esas inescrutables riquezas. Es algo tan profundo esto de la gracia, es algo tan profundo esto del evangelio, que él le llama algo inescrutable. Hermanos, todavía no se ha podido entender completamente todo lo que está envuelto allí. Por eso dice que en el cielo ese será el tema de nuestro estudio, será la ciencia, dice, y el canto de los redimidos, lo que ocurrió allí, en el Calvario, en la cruz de Cristo. Es algo que es profundo, inescrutables riquezas, le dice Pablo. Pero el Señor dice a mí, dice que soy menos que todos, me escogió para esto. Y para aclarar, dice, para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pablo, hermano, ya entendió que este asunto de la gracia, esto fue desde antes que el mundo fuera creado. Desde Adán para acá, la salvación siempre ha sido por gracia, hermanos. Toda la vida ha sido por gracia. Esto de la gracia, dice Pablo, fue planificado desde los siglos. Es algo, dice, que estaba como escondido, dice. Y a mí me ha tocado, dice, el privilegio de aclararlo, de iluminarlo, de divulgarlo, de compartirlo a tanta gente. Entre los gentiles, dice, he llevado este evangelio. Y todo porque el poder
que obró en mí, me constituyó en un ministro de todos ustedes, un servidor de todos ustedes, de todos los gentiles, de toda la gente a quien, por la gracia del Señor, les he predicado. Lo que estaba escondido desde antes de los siglos, hoy tengo el privilegio, dice Pablo, de aclararlo, de iluminarlo, de compartirlo a todos. Que hay un grande amor revelado en la cruz de Cristo por lo que Jesús hizo allí y de donde todos los que quieran pueden obtener perdón, gracia. Así nosotros vemos, hermanos, que Pablo, pues al servicio de la predicación, lo condujo la gracia. Prácticamente estamos como, pues, continuando lo que decíamos ayer. Dice el Espíritu de Profecía que cuando Pablo dice, pues que yo, dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Dice el Espíritu de Profecía que Pablo no presumía de tener sabiduría propia, sino que reconocía que sólo el poder divino lo había capacitado para presentar la verdad de una manera agradable a Dios. Unido en Cristo, dice, el más grande de todos los maestros, Pablo había sido capacitado para impartir lecciones de sabiduría divina, que satisfacían las necesidades de todas las clases y que habían de aplicarse a todos los tiempos, en todos los lugares y bajo todas las condiciones. Hechos de los Apóstoles, página 245. Pero me gustó esto, que unido con Cristo, el más grande de todos los maestros, Pablo fue capacitado para impartir las lecciones de sabiduría divina que podían satisfacer las necesidades de todas las clases y que habían de aplicarse a todos los tiempos, en todos los lugares y bajo todas las condiciones. Digo que me gustó esto porque unirse a Cristo, hermanos, es lo más fácil que podemos hacer todos. ¿Cómo se une a Cristo uno? Teniendo estos momentos de meditación, de comunión, de estudio con Él, diariamente, orando. Así es que uno se une a Cristo. Pero dice que cuando uno se une al Señor, el más grande de todos los maestros, Él viene y lo capacita a uno para poder dar estudios bíblicos, para poderle dar palabras de aliento a una persona que está en aflicción, en desesperación, en pruebas. A veces uno dice, es que yo no sé cómo hablarle a la gente. Yo no sé cómo abordar una conversación que tenga que ver con Cristo. Hermano, hermana, unámonos con Jesús a través de la oración y el estudio de la Biblia todos los días y verán que fácilmente podremos hablar de aquel con quien estamos unidos, de aquel con quien estamos diariamente pasando tiempo con Él. Y miren cómo aquí dice que lo que hablemos va a ser algo que va a satisfacer la necesidad de las personas y algo que puede aplicarse a sus vidas en todo tiempo, lugar y condición. Pero qué bonito, ¿verdad? Cómo Pablo pues no presumía de que lo que él estaba haciendo era por su propia sabiduría, sino que porque el poder divino lo había capacitado. Ahora, en otro texto, Pablo es bien claro en cuanto a quién es que le da el crédito de ser lo que es. Creo que ya leímos ese texto anteriormente, pero vamos a leerlo porque aquí vemos cómo Pablo le atribuye todo lo que ha logrado, ni más ni menos que solamente a la gracia del Señor. Vamos a leerlo. 1 Corintios 15, versículos 9 y 10. Dice la palabra. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Miren, qué tremendo. Le atribuye completamente a la gracia todos sus logros. Es verdad, dice, que yo he trabajado más que todos ellos, que todos los apóstoles. Pero no yo, dice, sino la gracia de Dios obrando conmigo. Y nuevamente soy el más pequeño de los apóstoles. Él siempre se siente indigno, él siempre se siente que no merece eso, porque su vida anterior fue una vida, pues, desagradable. Fue una vida donde por él se derramó mucha sangre inocente. Él, cuando compara lo que era y lo que es hoy, dice, no, dice, esto de verdad solo puedo estarlo haciendo por la gracia de mi Dios. Pablo tenía humanamente, hermanos, de qué gloriarse, porque era un hombre muy preparado. Pero cuando él miraba lo que el Señor había hecho con él para cambiarlo, él decía, no, dice, yo todo eso lo estimo como por basura, dice, porque yo ahora tengo a Cristo, tengo lo mejor. Y lo que he logrado hacer en la obra de Dios, decía Pablo, es por la gracia del Señor. Dice el don profético, el Señor había mandado a Pablo que entrara en el vasto campo misionero del mundo gentil. A fin de prepararlo para esta extensa y difícil tarea, Dios le había atraído en estrecha comunión consigo y había abierto ante su arrobada visión las bellezas y glorias del cielo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dijo, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hechos de los Apóstoles, páginas 129 y 130. Pero miren ustedes, el Señor dice que para prepararlo para esa misión, para esa obra tan amplia que hizo, el Señor dice, lo atrajo en estrecha comunión con Él. Y le abrió, dice, ante su arrobada visión las bellezas y glorias del cielo, para que Él, hermanos, tuviera un aliciente, un gozo, un ánimo para mantenerse haciendo la obra. Dios le había mostrado a él, cuando lo atrajo a unirse con él, dice, las bellezas y la gloria del cielo. Por eso Pablo decía, poned la mira en las cosas de arriba, decía, no en las de la tierra. Y él siempre comparaba los sufrimientos aquí en la tierra en relación con la recompensa. Siempre él comparaba de que esto era algo leve. Mis hermanos, nosotros miramos entonces que el apóstol, el gran apóstol Pablo, siempre le atribuyó a la gracia del Señor todo lo que consiguió, todo lo que hizo para llevar adelante el mensaje. Así que nuevamente ahora el Espíritu Santo nos dice a nosotros que igual puede suceder en nuestra vida, que igual puede a nosotros hacernos predicadores de Él y compartir con otros la palabra. Hermanos y hermanas, y cuando por la gracia de Dios tengamos éxito en la predicación, acordémonos del apóstol Pablo, de nunca atribuirnos para nada un reconocimiento a nosotros, sino solamente al Señor. Darle a Él la gloria y la honra, atribuirle a la gracia lo que podamos haber alcanzado. Y yo creo que este es un buen momento para que este servidor, con la iglesia Advenimiento que tengo el privilegio de pastorear, pues también podamos decir que nosotros no somos dignos de este privilegio que Dios nos ha dado, de poder poner las 24 horas del día, los 365 días del año, los 7 días de la semana, el mensaje de los tres ángeles por los medios de comunicación. Nosotros no somos dignos de este gran privilegio,
Méritos no tenemos. Sencillamente esto es por la gracia del Señor. Y si en algún momento alguno de nosotros, o servidor, o alguien, ha tenido en alguna expresión algún indicio de vanagloria, ay Señor, que nos perdone nuestro Dios ahora. Y este es un buen momento para decir, no, Padre, esto es todo por ti. La gloria es para ti. Es por la gracia bendita tuya que se ha hecho todo esto. Y queremos mantenernos reconociendo esto, porque nosotros no somos dignos de esto. Esto es algo que solo Dios lo puede hacer. Y si por la gracia del Señor llevamos 7 años en este ministerio haciendo lo que hacemos en cuanto a la proclamación del mensaje a través de estos medios de comunicación que pues son miles de dólares mensuales los que se pagan, pues queremos seguir así. Hasta ahora la gracia del Señor ha hecho con este ministerio de la radio y la televisión una gran maravilla, porque la cantidad de miembros que somos y lo que entra de dinero es para que estos ministerios ya se hubieran cerrado, para que radio y televisión no estuviera más en los hogares de la gente. Pero la gracia de Dios se ha encargado que todavía estén. ¿Por cuánto tiempo más la gracia de Dios lo va a permitir? Solo Él sabe. Yo solo oro porque la gracia de Dios toque los corazones de los hermanos, de la gente, y vengan esos recursos para seguir haciendo esto. Pero aprendamos como Pablo a ser humildes y reconocer que lo que hacemos es solo por la gracia de Dios. Hermano, hermana, el Señor te quiere usar a ti ahora. El Señor quiere también con su gracia convertirte en una persona que alcance grandes logros para Él. Déjate usar por Dios, mi hermano. Estamos apenas en el primer mes todavía del año 2020. Tienes todavía, hermano, la oportunidad de redirigir el curso de tu vida. Y qué bonito sería que tú también, pues te dejes que la gracia te lleve a hacer un tipo de servicio, como es el de predicar el Evangelio a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, y que cuando vengan los logros, es decir, personas que empiezan a llegar a las cosas de Dios por ese trabajo, que allí una vez más, mira, como Pablo, tú digas, no yo, sino la gracia que mora en mí. Darle siempre a Él ese honor. Y tú lo puedes hacer porque Dios quiere usarte. Dios ahora te quiere, pues, llenar de su poder para que hagas esta obra. Vamos ahora para que nosotros respondamos, hermanos, a esta gracia que usó a Pablo y que nos quiere usar a nosotros también. Padre nuestro, es posible que muchos de nuestros radio oyentes o televidentes y muchos hermanos todavía no se hayan puesto dispuestos a que la gracia los conduzca a hacer grandes cosas para ti. Pero hoy vemos que cuando Pablo fue alcanzado por la gracia, también lo condujo a ser un predicador, a ser un ministro. Y vemos, Señor, los resultados que fueron grandes. El Evangelio fue llevado a grandes distancias de Jerusalén, al extranjero. Y al final, Él reconoce que ha hecho mucho más que los apóstoles, pero no Él, sino tu gracia, orando en Él. Señor, nosotros ahora te rogamos que nos deje el privilegio de que la gracia bendita también hoy nos dé su perdón. Impute tu justicia en nosotros. Y también, Padre, nos hagas ministros de tu palabra. También a nosotros, oh Señor, nos pongas el deseo de predicar, el deseo de compartir las buenas nuevas. Rogamos, Padre, para que así sea. Pero te pedimos, Señor, que nos des un espíritu humilde, sencillo, y que nunca pensemos que lo que logremos, como esta, traer un alma
a tus pies, sea porque somos hábiles o porque tenemos talento, no, sino simplemente siempre pensar y creer que la gracia tuya es la que nos ha permitido esa grande satisfacción. Así que te pedimos, Señor, para que los hermanos y hermanas que han estado oyendo anhelen que la gracia los use, anhelen que la gracia los convierta en predicadores del Evangelio, anhelen también alcanzar éxitos para ti, obrados solo por la gracia. Muchas gracias, Señor, otra vez, porque vemos lo que es capaz de hacer tú, lo que puedes hacer con el hombre, el ser humano. Te rogamos que lo hagas, por favor, con nosotros nuevamente. Ahora te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.